Pues déjame poner en pantalla completa. Una última pregunta, ¿me veis bien? Porque hay mucha claridad. Aquí son las 2 de la tarde. No sé si me ves bien. Voy a cambiar acá un poquito para que se vea. Ya, listo. ¿Sí? Sí. Vale, vale, perfecto. Pues primero, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por estar ahí a las 9 de la mañana, ¿cierto? Muchísimas gracias también a Felipe por la invitación. Pues para mí es siempre un gusto colaborar y hablar también de seguridad psicológica, que es un tema que tengo mucho cariño. Pues vale, empecemos. Y solo un poquito sobre mí, pues como Felipe ha dicho, sí, soy brasileña, por eso notar también por mi acento. Hago mi doctorado aquí en España, en la Universidad de Valencia. Y pues un gusto conocer a todos y contaros un poquito sobre la seguridad psicológica. Vale, pues empezando. Ay, perdón. He dado- Pues tenemos una agenda, empezaremos por un ice break muy cortito, luego pasaremos a una línea del tiempo de pues contar un poco la historia, cómo se fue desarrollando el concepto de seguridad psicológica hasta llegar a las definiciones que tenemos hoy en día. Entender qué es la seguridad psicológica y también qué no es, porque esto es importante hacer una distinción entre qué es exactamente el concepto y qué no es, sus antecedentes, sus consecuencias que vendrá después o que puede aportar la seguridad psicológica, la relación de la seguridad psicológica con el performance, las investigaciones que se están haciendo, que ya hay sobre ese tema. Y por último, os traigo también un ejemplo que ilustra la seguridad psicológica en el contexto de teletrabajo. Bueno, la seguridad psicológica se aplica a todos los contextos. El ejemplo que traje hoy es de teletrabajo, pero para que tengáis también en mente que bueno, se aplica a todos tipos de modelos de trabajo. Y finalmente, pues un caso práctico, es un ejemplo de Google que vamos a comentar al final. Vale, pues voy a pasar un vídeo, yo creo que mejor que Felipe pase para que vayamos introduciendo un poco y empezar con tener algunas ideas que sería la seguridad psicológica. Es un vídeo cortito de un ejemplo. Entonces voy a Vale. Gracias, Felipe. y voy a dar un segundito que voy a editar el audio de acá. Vale, si quieres que deje de compartir para que compartas tú, no sé. No, no, yo no escucho. Igual tengo que dejar de compartir, ¿no? Para que compartas. No se escucha. ¿Me escuchas, Felipe? ¿Hablo? Sí, no se escucha. Vale, hay algo que no puse bien, a ver. Entonces, porque le puse dejar el audio de la computadora.
Ya, parece que ahora sí, me faltó ponerle que... Parece que sí. Ya, a ver, ahora... Estas pruebas se Sí. realizaron en un periodo de 6 meses, utilizando un formato doble, abarcando grandes grupos demográficos. Cada región del país fue estudiada. Los resultados demostraron gran aceptación entre los niños de 9 a 11 años. Y, como les decía, tal vez podría agradar a chicos de 12 años. Cuando se analiza la venta de los Gobots y Transformers, nos enteramos de que representan Ay, el se le cayó. 37% del mercado. Y si nosotros cubrimos el mercado con nuestros productos, nos corresponde un cuarto de utilidad, igual a la quinta parte del ingreso total. Bravo, Paul, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, yo no. Todo quedó muy claro. ¿Sí? ¿Sí? Yo no entiendo. Con exactitud. ¿Qué no entiende? Se convierte de un edificio en un robot, ¿cierto? Precisamente. ¿Qué hay de divertido en eso? Pues si hubiera leído el estudio de mercadotecnia, sabría que nuestro éxito en las cifras de acciones ha aumentado del 27 al 45% en los últimos 2 años. Lea, esto podría ayudar. Ah, ¿Sí? yo aún no entiendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendes, Josh? Bueno, hay miles de robots que se convierten en algo. Y este es un edificio que se convierte en robot. ¿A quién le divierte jugar con un edificio? Este es un rascacielos. Pues no podría tratarse de un robot que... un robot que se convierte en un insecto o algo parecido. ¿Un insecto? Sí, como un insecto prehistórico gigante con tal vez colmillos Eso está enormes bien. que puede triturar un auto. Un Transformer prehistórico. Qué interesante. Caballeros. ¿El robot se convierte en insecto? Caballeros, si me permiten leer a continuación un Excelente idea. Es una gran idea. Alguien habló de un insecto acuático. ¿Qué? ¿Qué tal? Y además se puede fabricar en diferentes Súbete, tamaños. podríamos hacer insectos. ¿Qué extra. pasa aquí? Un edificio sería Yo algo estoy muy inerte. entusiasmado. Un insecto se Claro. mueve, tiene toda clase de posibilidades. Esto no solo sucede porque sí, hay una razón. Él no debe presentarse. Escuchen. Presentarse a una reunión y decir Escúchenme. insectos, ¿comprendes? Escuchen. ¿Se imaginan Buena las labor, hormigas? Josh. Bien hecho. Vale, gracias. Voy a volver a compartir. Eh, ah, Voy a volver un segundo aquí para que no vaya el vídeo de nuevo. Pues vale, como vimos, al final empiezan todos a hablar ahí a la vez, pero el contexto más o menos, pues están en una reunión de una empresa, de una organización, al que parece, pues trabajan ahí con ventas de juguetes para niños y están desarrollando un nuevo proyecto. Y bueno, al final cuando pregunto si alguien tiene alguna duda, la mayoría se queda ahí callado hasta que el Josh, el chico ese, pues tiene ahí algunas propuestas. No quiero explicar mucho porque os voy a preguntar ahora, pues, qué tenéis en mente de qué sería la seguridad psicológica y después empezamos a hablar un poco más del concepto. Para ello, he puesto aquí para que hagamos una nube de palabras y si podéis escanear el código QR y contestar con 3 ideas, 3 frases cortitas o 3 palabras, pues que les ven en la cabeza cuando hablamos de seguridad psicológica. Pues el primer pensamiento que uno tiene al escuchar. Voy a dejar un ratito y compartir aquí también para que vayan los resultados. Un segundo. Aquí también tenéis el código QR. Vale, pues aquí tenemos ya espacio, aceptación, escucha.
ver, de algo mutuo, confianza, de una seguridad latente, bienestar, protección, diálogo. Veo algo de no juzgar, muy bien. Ujú. Espacios seguros, confianza ganando fuerza. Vale. Apoyo mutuo. Expresar con tranquilidad. Respeto. Muy bien. Vale. Vale, pues muy bien. Pues sí, bueno, de hecho las palabras que más están resaltadas, todavía vamos recibiendo, muy bien, expresar ideas, escucha, percepciones, innovación, muy bien, responsabilidad, vale. Y sí, como vemos, bueno, confianza parece que ha salido algunas veces, seguido por aceptación y bienestar. Vale, pues sí, pues muchas gracias chicos y chicas. De hecho, es un poco de todas esas cosas en conjunto. Vamos a profundizar un poco más, pero ahí va un poco la idea. Y es interesante la confianza que vamos a ver hoy, que es un concepto que se mezcla mucho con la confianza. No voy a entrar hoy mucho en la diferencia entre seguridad psicológica y confianza, pero es algo que vamos a hablar y es interesante porque es verdad que muchas veces sale y son conceptos muy, muy parecidos. Es verdad que presentan muchas similaridades. Vale, pues muchísimas gracias. Volvemos a la presentación. Déjame aquí. Vale. Pues siguiente, podéis ver mi pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí. Ahora con la presentación. Vale, gracias. Pues bueno, de hecho, muchas gracias por participar. Es un poco de todo que habéis hablado y que hemos visto ahora en el número de palabras. Pues haciendo una pequeña línea del tiempo, desde donde primero se habló de la seguridad psicológica o lo que vino a ser lo que hoy consideramos como seguridad psicológica, empieza con dos autores que son Shine y Bennis en 1965, que la identifican por primera vez como un estado cognitivo, como un proceso cognitivo, yo diría más, que sería necesario o estaría involucrado con el aprendizaje y con la manera como una persona puede afrontar los cambios en las mudanzas que suceden en las organizaciones o en la vida. Y mientras vamos estudiando hoy, pues es verdad que es un concepto que está intrínsecamente relacionado con el aprendizaje, porque el aprendizaje genera mucha ansiedad, genera mucha incertidumbre, no hay tanta seguridad o no hay tanto como gustaríamos que tuviera. Así que por eso de ahí partió el inicio de donde empezó a estudiar el concepto de seguridad psicológica. Luego, en 1990, pues Kahn, que es un autor también muy conocido cuando hablamos de seguridad psicológica, pues nos llamó la atención que la seguridad psicológica sería uno de los prerequisitos para que las personas estén implicadas en un ambiente de trabajo. Es tener seguridad psicológica y luego también que pueden encontrar un significado en el trabajo. O sea, hay un propósito, ¿no? Por lo que estoy haciendo, por mi rol, en la organización que estoy involucrado, involucrada y también que hay una disponibilidad. Disponibilidad aquí queremos decir más o menos una flexibilidad, que hay un espacio donde pueda, pues, que no sea algo tan rígido, que pueda yo también llevar cosas o preguntar o exponer. Es un poco la idea que estaba desarrollando en ese momento. Pues en 93, Shine, una vez más, pues ya verá la seguridad psicológica como una condición para mitigar la ansiedad causada por el aprendizaje. La ansiedad que hablamos al inicio, la I65, que empezó a ser estudiada con los procesos de aprendizaje, como un reacciona frente a los cambios, a la mudanza, pues ahora está totalmente enfocada en lo que vino a ser la seguridad psicológica. Y finalmente, en 1999,
Pues Amy Edmondson, que es una gran experta, una de la autora principal, diría yo, cuando hablamos de seguridad psicológica, pues finalmente define qué sería este concepto y desarrolla también con más investigaciones. La mayoría de las investigaciones que Edmondson hizo sobre seguridad psicológica están involucradas en el contextos hospitalares, en el contextos de salud, porque son realmente contextos donde hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad y hay mucho aprendizaje también, y hay que poner lo que uno acaba de aprender en práctica y en retos muy, pues, muy serios, ¿no? Estás ahí lidiando con la vida de un paciente o estás con todo un equipo de profesionales de salud, o sea que algo que hay que tomar muy en serio. Y, y bueno, y finalmente en 2018 ya Google pues trae este concepto, rescata este concepto de Edmondson y de estos demás autores y lo aplica de manera más práctica en los contextos organizacionales. Eh, la seguridad psicológica ya estaba siendo trabajada en las organizaciones, en empresas en general, pero es verdad que Google ha impulsionado y también pues ha traído un poco el tema y más visibilidad de qué sería la seguridad psicológica y cómo podría ser efectiva y súper interesante para contextos organizacionales. Así que, pues, un poco gracias por la visibilidad que ha dado el concepto y que hoy en día sigue un concepto muy, muy actualizado y muy hablado en organizaciones, en charlas en general, en cursos también se habla de cómo implementar, cómo promocionar. Y eso es. Pues pasando. A ver. Vale. Bueno, y al final, ¿qué sería la seguridad psicológica? Pues en 99, Edmondson va a definir que sería una creencia compartida. ¿Y por qué aquí hablamos de creencia compartida? No es una creencia que una persona tenga solo con ella misma, sí es una creencia en grupo. Todos los miembros de aquel grupo, pues, deberían tener la misma creencia de lo que sería la seguridad psicológica. Es como una percepción mutua. No es un fenómeno aislado, no es una variable que podemos estudiar solo a nivel individual y sí estudiamos siempre a nivel grupal. Por eso se habla de una creencia compartida y pues que mantiene los miembros del equipo esta percepción de que el equipo es seguro para asumir riesgos interpersonales. ¿Qué serían estos riesgos? Pues que uno puede expresarse de manera más libre, que uno puede hacer preguntas, como vimos en el ejemplo del vídeo inicial, que aunque parezca que hay este desconfort y hay una sensación de incertidumbre, pues que se puede romper con eso. Eso sería la seguridad psicológica, que uno en un grupo de estudios, en una organización, pues se sienta cómodo y sienta que hay un espacio seguro donde puede expresar su opinión, tener comportamientos de voz, decir que uno piensa, pues compartir ideas, hacer preguntas, aunque pienses, pues igual esa pregunta sería tonta, no lo es. Y la seguridad psicológica pues aporta eso a un grupo. Vale, y bueno, ¿y quién se beneficia de eso? Como vimos un poco en el vídeo, pues el primero que se beneficiaría con comportamientos de seguridad psicológica, con espacios de seguridad psicológica, es la organización y también la propia persona, pero empecemos por la organización. Y bueno, ¿por qué la organización se beneficiaría? Pues como vimos en el vídeo, al expresar y aportar una otra idea, igual la idea que el chico acaba de aportar es mucho más rentable, mucho más interesante para que se desarrolle un nuevo producto para las ventas, un producto que haga más sentido. Ya que están trabajando con niños, pues tendrá tanto sentido hacer un edificio con algo de robot y transformes o tendrá más sentido hacer un juguete o hacer algo más pequeño que uno pueda manejar, que uno puede explorar la creatividad. Y si esta persona no se sintiera seguro en compartir esa idea, la organización iba a perder esta idea, esta creatividad, porque las personas tendrían miedo de que al compartir algo podrían ser juzgadas por los miembros del equipo y también por su líder y al final la organización pierde en creatividad. Pues bueno, segundo, la propia persona también se beneficia mucho. Como también ha pasado, hemos visto en el vídeo, pues el chico al final le han dado enhorabuena, le han dicho que pues ha sido una buena aportación, una buena idea. Y todos al final pensaron un poco más y le dieron la razón. Pues sí, sería más interesante. Así que la propia persona se beneficia porque gana visibilidad,
gana reconocimiento. Y bueno, al fin y al cabo puede generar una sensación, pues puede generar promoción, puede generar una sensación que uno se sienta más seguro para compartir otras ideas, que uno va ganando más confianza. ¿Y cuándo ocurre el beneficio? Pues bueno, para la organización ocurre después de un tiempo. ¿Por qué después de un tiempo? Porque claro, la idea es hablar en el momento, pero hasta que todos piensen a ver si realmente tiene sentido y que se implemente, en este caso en concreto, que se convierta en un juguete que puede estar ahí para la venta, eso lleva algún tiempo. Y para la persona el beneficio es más inmediato. El reconocimiento viene en el momento que uno comparte su idea. Y la seguridad del beneficio. Pues para la organización la seguridad del beneficio es más baja. Puede que esta idea funcione o no. Puede que realmente las ventas sean maravillosas y estupendas con este nuevo invento o puede que no. Y para la persona, pues el beneficio de manera más inmediata es alto porque una vez más hay el reconocimiento de que uno ha tenido un comportamiento proactivo, ha compartido, se ha expresado, que son cosas que cada vez más las organizaciones piden de sus empleados y de las personas que están ahí implicadas en una organización. Y a la vez que no es seguridad psicológica, también es importante hablar que no es. Pues si por un lado es verdad que está bien compartir las ideas y que uno no sea juzgado al compartir sus ideas, al compartir su creatividad, tampoco es que la seguridad psicológica tenga que llevar a una aceptación incondicional. Pues imagina que en el caso del vídeo, en vez de hecho cuestionar lo que estaba siendo presentado y aportar una idea que puede ser interesante, pues el empleado ahí habla de algo totalmente descabido, que no tiene ni nada que ver con la empresa o con ningún producto, pues eso no sería seguridad psicológica, esto sería un poco como hasta desinterés, podemos decir, uno no se importa de nada y habla lo que quiere, no es hablar lo que uno quiera, es tener sí más seguridad pues para compartir y pensar, pues esa idea puede estar bien y no me van a juzgar si no esté así de estupenda, pero tampoco es para hablar la primera cosa que le viene a la cabeza. No es un factor de personalidad tampoco, aunque es verdad que hay artículos que relacionan la seguridad psicológica con algunos riesgos de personalidad. Por ejemplo, es verdad que personas más extrovertidas pues más fácilmente pueden tener una percepción de seguridad psicológica, pero una vez más se trata de un fenómeno de equipo. Si en aquel equipo no hay seguridad psicológica, por más extrovertido que uno sea, tampoco se sentirá tan cómodo en compartir sus ideas o en expresar o en cuestionar el líder o en cuestionar el comportamiento de un otro compañero de trabajo. O sea, es totalmente involucrado con el grupo que uno pertenece, con el equipo que uno hace parte y no tanto con la personalidad. No es algo personal. No es el fenómeno, no es el sinónimo de confianza, aunque a menudo estos dos conceptos se mezclan. Vimos aquí también la nube de palabras. No voy a profundizar mucho en eso porque eso sería una clase aparte, pero pensemos que la confianza sería algo, cuando hablamos de confianza, hablamos de algo que se puede desarrollar en un futuro, o al menos en un futuro próximo. Y cuando hablamos de confianza también siempre damos el beneficio de la duda. Podemos confiar en uno o no. Y es algo externo. Podemos confiar en una organización o no. Pues se puede romper la confianza también. Mientras que la seguridad es algo más que ocurre en el presente, es algo más de aquí y de la ahora. Y se siente. Hablamos que la confianza es más pues cercana a la razón y la seguridad psicológica, ponemos así en estos términos, más cercana a la emoción. Lo que pasa en este momento. Yo me siento seguro en este equipo, siento que aquí puedo aportar, puedo ser uno mismo, pero no es que, bueno, le tengo exactamente confianza. Y otra diferencia también es que dentro de la confianza se puede haber seguridad psicológica. Y no hablamos exactamente de, pues, que la seguridad psicológica hay en la confianza, está metida en la confianza. Así que, bueno, para no marear mucho os voy a dejar ahí, pero sí que son dos conceptos parecidos, pero no son lo mismo. Y finalmente, pues, reducir patrones de desempeño.
La idea no es que la seguridad psicológica deje un ambiente totalmente tranquilo y sin ningún desafío, sin ningún reto y luego pues que el performance, que el desempeño no cuenten. No, la idea es que la seguridad psicológica pueda aportar para el performance, pueda aportar para los patrones de desempeño y no disminuir. Y me gusta este dibujo, y aquí vemos mucho la relación entre los patrones de desempeño y la seguridad psicológica. Os comento algo, bueno, no, el español no es mi lengua nativa, sé que si hay algún error, os pido perdón, porque, bueno, tuve que traducir desde el portugués o desde el inglés y a veces me pasan cosas, ¿vale? Algo se escapa. Pues bueno, volviendo. Vale, pues aquí en el primer cuadrante, vamos a decir así, cuando hay bajos patrones de desempeño, es decir, no hay tanta presión, no hay tanta exigencia, no hay tantas demandas por parte de la organización y a la vez tampoco hay seguridad psicológica, tenemos la apatía. Es decir, estoy aquí en este equipo, estoy en esa organización, pero todo más o menos me da igual porque no hay una exigencia externa por parte de mi líder o de la organización. Y tampoco me siento seguro para decir eso o para opinar. Entonces las personas, los miembros de un equipo, las personas en general, pues están más apáticas, como que no tienen ningún tipo de motivación, no tienen emoción para nada. Por otro lado, cuando hay altos patrones de desempeño, altas exigencias por parte de la organización y baja seguridad psicológica, eso genera mucha ansiedad. La misma ansiedad que decimos en los procesos de aprendizaje cuando hay niveles de exigencia muy altos y no hay ningún espacio pues para que uno pueda decir, para que uno pueda expresarse. Y ahí el estrés, la ansiedad tienden a subir porque yo no sé muy bien cómo puedo manejar aquí, no me siento seguro para nada. Voy a decir cualquier cosa y van a pensar que soy tonto y a la vez me están exigiendo mucho. Así que bueno, estos dos escenarios aquí no son interesantes. Pasamos a un tercer escenario que tampoco es interesante, pues cuando hay mucha seguridad psicológica, todo se lleva muy bien en el equipo, hay un espacio para que uno pueda compartir sus cosas, hay una buena relación con el líder, no es un líder que te va a juzgar, no son miembros de un equipo que te van a juzgar, pero hay bajos patrones de desempeño, o sea, no hay casi exigencia por parte de la organización. Así que las personas tienen que estar más cómodas, no hay desafíos, no hay retos como vale, me siento muy bien aquí en el trabajo, pero ¿qué estoy haciendo exactamente? ¿Eso me va a llevar a dónde? No hay ninguna motivación. Todos están muy tranquilos y relajados, pero no hay ninguna motivación. Así que eso tampoco es interesante. Y de hecho, eso sería lo que llamamos que pasan pocas veces, pero pasan. Hay artículos y hay especialmente empresas también que hablan de eso. A veces puede pasar que cuando hay demasiada seguridad psicológica y bajos patrones de desempeño, bajos niveles de exigencia, es incluso peligroso que este equipo, y ahí con la figura de líder o no, depende. A veces el líder está totalmente involucrado y hay un ambiente de seguridad psicológica, a veces no. Pero pueden crear ahí casi que un microclima dentro de la organización, una microcultura que llamamos, que muchas veces no condice con la cultura de la organización, casi que como aquel equipo hace una organización propia. Y eso no es interesante porque no están siguiendo las reglas de la organización o los objetivos de la organización, así que hay que ir con un poco de cuidado también. Y bueno, por último, el escenario que sí sería el ideal, pues cuando hay altos niveles de seguridad psicológica y también altos patrones de desempeño. Y ahí tenemos el aprendizaje o la concretud del aprendizaje junto con una alta performance también. Es decir, justamente porque tengo un espacio donde puedo ser creativo, puedo expresarme y tengo motivación, tengo retos, pues para asumir riesgos, para tentar cosas, aunque puede errar, pero puede intentar y hay mayor chance, hay más probabilidad de que hayan logros. Por eso, cuando hay altos patrones de desempeño y alta seguridad psicológica, generalmente tenemos un mejor aprendizaje y alta performance en las organizaciones. Vale, ¿cuáles serían los antecedentes de la seguridad psicológica? Pues el primer, y que se estudia mucho en la literatura,
es los comportamientos de escucha del líder, es decir, que el líder tenga una escucha activa con todos los miembros de ese equipo. Es verdad que por ser un fenómeno de equipo es muy difícil no involucrar la figura del líder. El líder es el responsable por manejar un equipo, ¿no? Y así que estudiar los estilos de liderazgo, cómo este líder se está comportando, qué tipos de actitudes tienen, pues es uno de los antecedentes de la seguridad psicológica. Luego también es necesaria que haya transparencia. Transparencia, por ejemplo, cómo se dan aquí las evaluaciones de desempeño, cómo son los procesos para promocionar, cómo son las reglas de la comunicación en esta organización. Hay que ser muy transparente y muy objetivo con todo. Porque si, por ejemplo, a veces delante de todos se hablan unas cosas, pero luego cuando uno va a ser evaluado o cuando uno va a pedir una promoción, hay otras reglas que no están tan claras, eso trae una desmotivación y eso trae bastante inseguridad. Y por último, bueno, la confianza, que como decimos, dentro de la confianza, la idea es que haya seguridad psicológica, así que también se estudia como uno de los antecedentes de este concepto. Y para promover la seguridad psicológica, pues de acuerdo con Edmondson, el primer paso sería redefinir las perspectivas que uno tiene sobre el trabajo. Es decir, que quede claro que en esta organización o que en este equipo, parte del proceso de aprendizaje es errar, cometer errores. No es que uno haga lo que le dé la gana sin pensar, pero es decir, que se pasa algo y que uno comete un error, que siempre pasará, somos seres humanos, ¿no? Erramos, pues que se lleve con más tranquilidad, que se pueda hablar, que se pueda tener un feedback y se pueda trabajar en eso, que no haya una punición, que no haya un juicio tan fuerte. Luego manejar también la incertidumbre. Eso tiene mucho que ver con la transparencia que hablamos, pues que las reglas del juego estén claras aquí. Luego también una interdependencia. Interdependencia, y también podemos decir, pues una buena relación entre todos los miembros del equipo, una buena interdependencia entre los miembros y la figura del líder. Y por último, una motivación, pues que todos ahí estén involucrados en el proceso de crear un espacio con seguridad psicológica, que no sea solo la motivación del líder o solo la motivación de una persona sola en la organización. Al ser un fenómeno de grupos, pues que todos estén involucrados y tengan la motivación de promocionar y de poner la seguridad psicológica en práctica. Bueno, invitar y dar espacio para la participación, es decir, trabajar una cultura de feedback entre todos los miembros, entre especialmente el líder y sus empleados, y reaccionar de manera positiva, diría yo, a la participación. Que cuando uno aporte su idea, pues que le dé las gracias, que se escuche, que le dé algún feedback y no solo, ay, no, aquí estoy muy contento de escuchar a todos. Luego vienen ideas y una mala reacción o una cara de juicio o no hacen caso, eso no va a promocionar la participación de nadie y tampoco la seguridad psicológica. Vale, ¿cuáles son las consecuencias? Pues la primerísima, yo diría que el aprendizaje y un buen aprendizaje, o sea, hay concretud en lo que uno está discutiendo en su equipo, en este grupo, las metas, los objetivos que uno tiene, pues uno aprende cómo hacer su trabajo de manera efectiva. Justamente por sentirse más seguro, sentir que ahí yo puedo ser mí mismo, me siento más cómodo y más motivado para trabajar y para aprender, estar totalmente implicado en el proceso. Luego los comportamientos de voz, que sería eso, expresar sus opiniones sin miedo de ser juzgado. Si tengo una idea, pues igual no será tonta, puedo compartir, aquí es un espacio seguro para eso. La resolución de problemas, al trabajar mucho, la escucha activa y el feedback, se arreglan las cosas de manera más fácil, o al menos es la intención, ¿no? Que uno esté más abierto, pues, a resolver los problemas que pueden surgir. Luego el trabajo en equipo, pues que haya un buen trabajo en equipo entre todos es una consecuencia, una de las principales, diría yo, de la seguridad psicológica. Equipos que tienen seguridad psicológica, pues sus miembros se llevan bien, hay también una buena relación con el líder.
Y por último, bueno, la gestión del conocimiento, que va muy de encuentro también con lo que hablamos de los procesos de aprendizaje, que uno al final puede manejar, puede administrar bien lo que está siendo hablado, estudiado o se está poniendo en práctica dentro de este equipo, dentro de esta organización. Vale, si yo fuera una gestora de una empresa, o me acuerdo de cuando trabajaba en empresas también, si yo hiciera esta misma presentación que os estoy haciendo, la primerísima pregunta que el gestor me diría sería, vale, esto todo es muy bonito, Milena, enhorabuena, qué guay, pero ¿qué todo esto tiene que ver con el performance? Pues al final, ¿aporta? ¿Lleva un performance? No, no tiene nada que ver. Bueno, la seguridad psicológica puede contribuir al desarrollo de sus colaboradores. Y cuando uno contribuye a su desarrollo, es verdad que las personas tienden a sentirse un poco más cómodas, un poco más satisfechas en su ambiente de trabajo, ¿no? Lo que puede llevar consecuentemente a que performen mejor, justamente porque se sienten más seguras. Pero también os tengo que decir que aún no hay una relación tan clara con el performance, es decir, no hay hay muchos artículos que sí están estudiando seguridad psicológica y performance, pero aún no hay es algo concreto en la literatura, como no, sí o sí, seguridad psicológica está totalmente asociada al performance. Aún no, aunque lo que estamos viendo es que de manera muy positiva se van correlacionando y que la performance sí puede ser una consecuencia de la seguridad psicológica. Y justamente porque hace que las personas se sientan más implicadas en su ambiente de trabajo, que encuentren significado en su puesto, en la empresa en que están o en la convivencia con el líder y con sus miembros, con sus compañeros. Y todos estos factores juntos, alineados a una buena comunicación, pues contribuyen a un buen performance, ya que se tengan altos niveles de performance. ¿Y qué dicen las investigaciones hasta el momento? Pues hay muchas investigaciones que relacionan seguridad psicológica con la confianza organizacional. Son conceptos muy involucrados, que presentan muchas similitudes, es verdad. También hay correlaciones positivas con el work engagement. ¿Qué sería eso? Pues el work engagement nos referimos al proceso que una persona está totalmente comprometida, está totalmente implicada en su trabajo. Y también con los job attitudes, o sea, con las actitudes, con los comportamientos que uno puede tener en el ambiente de trabajo. Y aquí hablamos, pues, que serían actitudes positivas, como el comprometimiento, como la satisfacción. Esta sería la idea y un poco los que nos enseñan las investigaciones hasta el momento, que sí hay correlaciones positivas, tanto con los procesos de que uno está implicado y está aportando y se siente bien, se siente satisfecho en el ambiente de trabajo, que también tendrá actitudes positivas. Bueno, también hay correlaciones positivas con la iniciativa y la proactividad de los colaboradores. Claro, si siento que estoy en un ambiente, en un espacio seguro, pues seré más proactivo en aportar mis ideas o también he hablado mucho de aportar ideas, pero aportar comportamientos y actitudes, poner cosas en práctica, tener más libertad y sentir más seguridad de poner cosas en práctica. Y que, bueno, si hago esto de manera diferente, igual no me van a juzgar, igual es algo más interesante que todos van a salir ganando. Y también yo diría un poco la productividad, pero no voy a entrar en eso, pues nos quedamos con la iniciativa y productividad por mientras. Y finalmente, pues claramente también hay buenas correlaciones con la creatividad, con la innovación y con el aprendizaje. Al compartir más ideas, más pensamientos, pues hay más creatividad y luego también las organizaciones pueden ganar con ello. Hay más innovación. Y hoy en día que hablamos de la IA y siempre que hablamos de tecnología, pues siempre se habla de innovación, pues de ahí también la importancia de la seguridad psicológica en esos contextos. Sería algo fundamental, diría yo. Bueno, ¿y qué serían las investigaciones futuras? O sea, que todavía no está claro o cuáles ideas aún no se puede tener para investigar sobre ese concepto.
Pues primero yo diría que clarificar la relación con el performance. Hacen falta más estudios que clarifiquen, de hecho. ¿Cómo crear seguridad psicológica en las organizaciones? No hay lo que llamamos un manual. Quizás nunca habrá, pero es verdad que hacen falta investigaciones que piensen en la implementación de la seguridad psicológica en las empresas de manera más clara, de manera más estructurada, más objetiva. Aún es un concepto que está, está más subjetivo y muchas empresas hacen un poco de la manera como lo interpretan porque justamente no hay una evidencia, no hay estudios basados en evidencia que pueden aportar concretamente cómo uno puede implementar y crear espacios de seguridad psicológica en su organización. También estudiar cómo se da la seguridad psicológica en los nuevos modelos de trabajo. Pues empezamos a estudiar cómo se da en los modelos común y corriente, ¿no? El presencial que tuvimos toda la vida. Pero cómo se ajusta, ¿es posible tener seguridad psicológica en entornos virtuales? Pues estamos trabajando en ello. Y por último, enfocar también un poco más en el rol de los compañeros del equipo, no solo en la figura del líder. Ya hay muchas investigaciones en la figura del líder, por supuesto, porque cuando hablamos de un equipo, hablamos de que alguien tenga que hacer su gestión y esta persona, esta figura es el líder, pero también estaría interesante, creo yo, y lo que habla un poco, de hecho, esta revisión de literatura de Edmondson y Brainsby, de estudiar un poco más el enfoque de cuál sería el papel de los miembros del equipo para crear un ambiente de seguridad psicológica y no solo de líder. Bueno, os traigo ahora un ejemplo, una aplicación de la seguridad psicológica, un ejemplo en el contexto de teletrabajo. Y aquí también vamos a ver cómo se da la seguridad psicológica junto con la creación de la competencia de confianza en líderes. Es una investigación más que hablará de los líderes, pero también traerá ahí el concepto de confianza y lo relaciona con la seguridad psicológica en un ejemplo de lo que puede pasar con organizaciones o con equipos que están en teletrabajo. Pues vale, antes de nada, sería importante mencionar que especialmente después del COVID, después de la pandemia, pues los entornos de equipo, de trabajo, cambiaron muchísimo. De la nada, de prácticamente en pocas semanas, pues todos que seguían, la mayoría que estaban ahí en entornos presenciales, tuvieron que ir a ajustar. Todas las organizaciones educacionales, de todo. En todos los contextos prácticamente hubo un ajuste para este nuevo modelo de trabajo que fue los contextos de teletrabajo. Y eso eso generó mucha incertidumbre y miedo también. El ser humano tiene miedo del nuevo, de lo que uno no conoce. Y al pasar de un modelo que conozco de toda la vida a un entorno virtual, pues, ¿cómo será la confianza ahí? ¿Cómo será la relación con mi líder? ¿Cómo será la relación con mis compañeros de trabajo? Así que eso generó mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Y esto situó el liderazgo en un contexto sociotécnico, diría, diferente. Y al ser un contexto diferente, pues hay que adaptar competencias que ya había en los modelos de trabajo de toda la vida y, ¿por qué no también pensar en nuevas competencias que se pueden crear para adaptar a la actualidad, a los desafíos que en este caso en concreto que traía el teletrabajo? Importante mencionar, hay una definición aquí de lo que estamos llamando de confianza, ¿vale? En este caso, en este contexto, sería la capacidad de generar un entorno de seguridad psicológica, por eso la seguridad psicológica es parte de la confianza a través de la tecnología, porque hablamos de entornos virtuales. Aquí hablamos en concreto de generar confianza en entornos virtuales. Y un contexto en lo que los líderes saben que los teletrabajadores estarán haciendo su trabajo y a la vez que los trabajadores también saben que pueden contar con el apoyo de su líder. Es decir, al no tener más el contacto cara a cara y la relación continua presencial con el líder y con los miembros, pues la idea aquí de crear esta competencia de confianza en el teletrabajo
era reducir la distancia virtual y reducir también un poco lo que llamamos de monitorización, que el líder no tenga la desconfianza que al tener trabajadores en casa, pues estarán trabajando o estarán en la cocina o estarán haciendo algo más para que este tipo de incertidumbre no haya. Y a la vez, los que están en casa no piensen, pues igual mi compañero que hoy ha ido a la oficina tendrá una relación más cercana con el líder. Pues si surge una promoción, igual mi compañero la tendrá y yo no. Pues para evitar justamente que estas inseguridades surjan, pensamos ahí en estos tres conceptos, de la confianza en entornos virtuales, del liderazgo y de la seguridad psicológica. Y lo que encontramos en el caso concreto de esta investigación, de este ejemplo, pues cuando hay la competencia, cuando creamos la competencia de liderazgo para la confianza digital, hay sí un impacto en la seguridad psicológica, pero cuando tenemos la intensidad del teletrabajo como un moderador en esta relación. Es decir, cuanto mayor sea el papel de ese moderador, de la intensidad del teletrabajo, más fuerte será la relación. Cuando analizamos solo el impacto de la creación de la competencia de confianza en la seguridad psicológica, ignorando en qué contexto eso se da, pues no hay resultados muy significativos. Pero cuando pensamos y metemos esta variable de la intensidad del teletrabajo, la cosa cambia de figura. Y cambio de figura teniendo algo que al menos a mí me parece muy interesante. Esta competencia de confianza fue pensada pues para entornos virtuales tal cual, pero lo que encontramos es que donde se ha generado más seguridad psicológica gracias a esta competencia de confianza, pues fue justamente en los trabajadores que estaban más al híbrido, o sea, al menos 50% de su tiempo presencial, 50% en remoto. Ahí se generó más seguridad psicológica gracias a esta confianza. Mientras que a los trabajadores que estaban prácticamente todo el tiempo en teletrabajo, no nos generó tanta confianza. Bueno, podemos pensar por qué. Pues es verdad que aún las relaciones se dan más a menudo cuando uno está en contextos más presenciales o hay otros desafíos más de la manera como implementar esta competencia en estos entornos. Hay que pensarlo, pero os quería compartir y eso también nos lleva a pensar un poco de lo que hablamos aquí también, ¿no? De que la seguridad psicológica, de hecho, es un fenómeno de equipo, o sea, todos los miembros de un equipo tienen que estar involucrados, la figura de líder es muy importante y los entornos más en remoto pues pueden traer otros tipos de retos que aún estamos investigando. Vale, y ahora quería traer un ejemplo más, que es el caso de Google, que cuando el concepto ha ganado más, cuando el concepto ha ganado más fuerza, vamos a decir así, voy a dejar de compartir mi pantalla y Felipe, si puedes compartir, sería desde, no hace falta poner todo, puedes poner desde el minuto 1:56, si no me equivoco, por favor. Bueno. 1:56. Vale. Entonces, dame un segundito. Compartir fino. First, Google's innovation principle. Puedes volver un pelín. Sí. Sí, gracias. Para usted. Primero, los principios de innovación de Google incorporan la idea de un entorno psicológicamente seguro a través de programas de habilitación. Uno de estos programas es el 20% Project. Si tiene una idea o cómo resolver cualquier desafío empresarial, incluso uno que no esté relacionado con su puesto actual, puede presentar un caso ante un comité para financiar el proyecto. Una vez aprobado, cualquier empleado de Google puede ofrecer hasta un 20% de su tiempo para ese proyecto. El mecanismo del 20% Project nos brinda una creatividad ilimitada y se la brinda a nuestros empleados de Google sin temor a que su gerente no los apoye.
Pero un segundo ejemplo mucho más diferente del proyecto 20% es un mecanismo para hablar llamado Go Say Something. Esta es una vía para que cualquier empleado de Google comparta de forma anónima cosas que ha oído decir a otros colegas. Esto podría ser, por un lado, un comentario que hizo que alguien se sintiera incómodo y podría abordarse de forma más amplia en nuestros esfuerzos de diversidad, inclusión y pertenencia como empresa, o, por el otro extremo, debería abordarse desde una perspectiva disciplinaria. Go Say Something es solo una vía más para hablar sin miedo a ser penalizado o tratado de forma diferente. Google, basándose en el trabajo original de Amy Edmondson sobre seguridad psicológica, permitió que floreciera una cultura de asunción de riesgos en la empresa. Google quería que los empleados se sintieran seguros para asumir riesgos y ser vulnerables frente a los demás. Todos estos eran mantras que la dirección repetía a todos y cada uno de los empleados de Google. Sueña a lo grande, llega a tu objetivo, experimenta y prueba. De hecho, un tercer ejemplo para ti es el programa GTH Thanks. Un sistema de premios entre pares nació de este concepto de fomento de probar cosas nuevas. El éxito o el fracaso no son la medida, sino más bien lo que se aprendió y lo que se experimentó en el proceso de aprendizaje, que fue la clave. El programa GTH Thanks se construyó sobre un objetivo de 3 pilares. El primer pilar era fomentar el reconocimiento frecuente entre los empleados de Google. El segundo pilar era recompensar la asunción de riesgos de aquellos empleados de Google que estaban superando los límites. Y, por último, el tercer pilar era fomentar la seguridad psicológica, ya que muchas de las notas de GTH Thanks enviadas y publicadas tratan sobre experimentos que tal vez fracasaron, pero que nos enseñaron mucho. Gracias, Felipe. Sí, bueno, déjame solo volver a compartir. A ver. Ay, a ver. Dame un segundo que algo aquí sale un poco mal. Vale, pues nada, gracias Felipe por pasar el vídeo. Quería traer nada más este ejemplo de Google pues para ilustrar cómo una organización ha implementado o ha trabajado la seguridad psicológica. Lo que hacen exactamente, no estoy 100% de acuerdo de que todo sería la seguridad psicológica, pero es verdad que con los 3 pilares ahí que hablan ellos, ¿no? De pensar un poco fuera de la caja, como se dice mucho, o dejar que los empleados tuvieran más creatividad y más libertad de expresarse, eso sí tiene que ver más con el concepto. Y bueno, y aparte de eso, pues eso generó más fuerza y visibilidad a lo que es la seguridad psicológica. Y luego, pues siguiendo el ejemplo de Google, claramente, pues otras organizaciones empezaron a pensar más también sobre eso y a trabajarlo más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ahora dejo el espacio pues para dudas, comentarios, pensamientos. Espero haber generado un poquito de un entorno de seguridad psicológica aquí. Y muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Tanto abro el turno de palabras en sala como también online. ¿Algún comentario, duda, pregunta sobre este concepto? A mí me queda una pequeña duda sobre el tema de los comportamientos de voz, porque creo que ese es un tema interesante que también es como un resultado de la seguridad psicológica, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Sí. Comportamiento de voz, es decir, todo lo que pienso. ¿Qué refiere ahí? Ya, gracias por la pregunta. Pues no es decir todo lo que uno piensa, aunque es verdad que muchas personas a veces pueden interpretar de esa manera y eso puede llevar a lo que llamamos a un lado oscuro de la seguridad psicológica en las organizaciones, ¿no? Cuando la cosa va un poco de las manos. No, la idea de un comportamiento de voz es
la seguridad y la confianza que uno tiene de expresar, de exponer sus ideas. Por ejemplo, como pasó en el vídeo del inicio, todos ahí parecían muy, estaban aceptando de manera así, casi sin cuestionar la idea que estaba proponiendo la persona que estaba ahí presentando. Pero luego, una persona, igual más personas ahí también ya se habían puesto a cuestionar, pero al final una persona dijo, a ver, eso me parece interesante. Tengo una pregunta. ¿Eso no sería divertido? ¿Eso no traería tantas ventas? ¿Y si hacemos de otra manera? Entonces, esto sería un ejemplo de un comportamiento de voz. Pues verbalizar sus propuestas, verbalizar sus pensamientos, cuestionar, son ejemplos de comportamientos de voz que pueden generar la seguridad psicológica. Cuando uno tiene más tranquilidad de decir las cosas que piensa en el ambiente de trabajo y que no será juzgado por su líder o por sus miembros del equipo, porque la mayoría ahí ponía una cara de que serían juzgados, tanto que los compañeros al inicio le miraban un poco como, cállate, ¿qué estás diciendo? Porque ahí claramente no había seguridad psicológica, pero al se generar, pues todos tendrían una recepción mucho más positiva, mucho más tranquila, como vimos un poco al final en el ejemplo del chico del vídeo. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Chicos, ¿algún comentario? ¿Algo más quieran? ¿Qué les pareció el concepto de seguridad psicológica? ¿Encuentran importante? ¿Cómo se puede ver en sus realidades, en las organizaciones? ¿Lo viven? ¿Se sienten en un entorno de seguridad psicológica? ¿Por qué más o menos? A ver. Pero, ¿qué contexto? ¿Por qué dirías tú como que, por ejemplo, o qué puedes decir cuando te sientes sí, me siento con seguridad o me siento en un entorno con seguridad psicológica o no? ¿Qué es para ti la diferencia? Yo lo veo como más por el tema como que hay social, como de todo, la gente está como súper ansiosa, temerosa, las redes sociales, lo que sale en la tele. Entonces como que con mucho miedo podría En general. Sí. Bueno, ese es un tema importante ahí, Milena, sería interesante que nos comentaras, porque claro, también me imagino que hay un componente cultural también, ¿no? Si estamos en una sociedad, en un contexto donde siempre estamos con miedo, o en las redes sociales, por ejemplo, hay mucha funa, mucha burla, etcétera, quizás también eso puede impactar a la seguridad psicológica, ¿no? Sí, total. Hay muy pocos artículos que estudian la seguridad psicológica a nivel multicultural. Eso se está empezando a hacer ahora. Y bueno, por lo que estamos haciendo en una revisión de literatura, es verdad que las culturas que son más rígidas, con decir rígidas quiero decir que hay una jerarquía más demarcada. Por curiosidad o no, son los países que están más entregando artículos y haciendo investigaciones sobre la seguridad psicológica. Yo imagino, y por lo que estoy leyendo e investigando, porque justamente en estos entornos culturales donde hay una jerarquía muy fuerte, donde hay mucha incertidumbre generalizada y hay un miedo en expresarse en todos los contextos, no solo de las organizaciones, pues eso a nivel laboral se expresa de manera aún más fuerte y pues hace con que sea más difícil generar la seguridad psicológica ahí, porque justamente uno tiene mucha ansiedad, uno tiene mucho miedo de decir lo que piensa, aunque puede ser una idea muy positiva, y tiene miedo porque puede ser ridicularizado o pueden pensar que, bueno, este está aquí y no entiende nada, es un tonto, me pueden quitar el trabajo, pero es importante decir que aparte de que la organización cambie la manera pues, de promocionar esos comportamientos de voz, pues que también otras ¿cómo voy a decir? Otros aspectos de esta organización, como por ejemplo la manera como uno es evaluado, también esté ahí el componente de la seguridad psicológica, es decir, tampoco es para desarrollar la seguridad psicológica y que en la manera de uno ser evaluado, la rigidez, la jerarquía demarcada
el juicio esté ahí, porque eso sería una hipocresía. Pero de hecho, sí, en algunas culturas es más complicado, es más difícil, es un fenómeno de equipos, entonces sí, la cultura es un componente que va muy involucrado. Exactamente. Ahí también Margaret levantó Una la mano. pregunta. Margaret, si nos quieres hacer la pregunta. Sí, profe, buenos días. Ya. Yo tengo una pregunta respecto, por ejemplo, a las culturas rígidas, porque Chile es una cultura muy de obedecer. Entonces, la pregunta sería, cuando esto se inserta en las empresas, ¿se trabaja con los líderes aparte o se junta con los subordinados, por así decirlo? Porque es como hacer un trabajo previo o cómo funcionaría. Muchas empresas en Chile, las internacionales, tienen reglas súper distintas y son más horizontales, pero son las menos, sobre todo si las jefaturas son chilenas. Entonces, ¿cómo se interviene ahí? Vale, muchísimas gracias, Margaret, por la pregunta. Primero decir que súper me identifico. Yo, bueno, en Brasil tenemos una cultura más rígida también cuando hablamos de organizaciones. Y de hecho, también las empresas internacionales tienen en general otras reglas que son pues mucho más flexibles a veces. Y bueno, de hecho, yo diría un primer paso, una posibilidad de trabajar sería primero sí llamar a los líderes, pero llamar a los líderes de todos los seguimientos y de todas las jerarquías. Tampoco sería solo llamar a los líderes que están a un nivel más abajo de esa jerarquía o que tienen más empleados bajo su liderazgo, porque si eso pasa pues la seguridad psicológica sería limitada, había casi como un techo, pues llegaría hasta una parte de la organización, pero luego no pasaría de ahí. Y eso comentaba también, pues cuando hay un proceso de evaluación, pues de nada adelantaría o nada lograría tener la seguridad psicológica ahí. Así que sí, yo diría que un primer paso sería llamar a los líderes, hacer una formación con estos líderes y también escuchar a los empleados de todos los líderes. Entender lo que piensan, entender realmente lo que opinan, llamar a conversación, pero primero la intervención entre los líderes, porque es verdad que como ellos tienen más contacto, un contacto directo con el equipo, pues para que puedan manejar sería interesante ese primer paso. Y luego también a los empleados. Y luego yo diría un tercer, pues entre todos y pasar encuestas o hacer, cuando es posible, también evaluaciones más cualitativas con ambos y de una manera que pueda proteger a ambos también, que uno pueda de hecho decir lo que pienso, cómo se está en esa relación de manera confidencial, claro, y luego sí que se exponga lo que fue dicho e intente implementar paso a paso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, justamente lo que tú mencionabas sobre los comportamientos de escucha activa del líder, en buenas cuentas, que es una de las formas de promover también la seguridad psicológica, que es una clave y que también eso puede ser entrenable de los líderes. Berta, ¿me quieres comentar algo? Sí. Como que siempre que se me había muy enfocado a los líderes. Claro. A veces las empresas tienen sus principios, tienen su visión, tienen su misión, pero a veces los liderazgos que están en la parte más horizontal no aplican eso. Entonces, si los líderes aplican eso, creo que la seguridad psicológica se va a dar efecto. Sí, Milena, no sé si se alcanzó a escuchar, pero lo que nos comentaba es que efectivamente, claro, lo ve como algo muy enfocado hacia los líderes y que efectivamente es algo que habría que trabajar de manera transversal, ¿cierto? Horizontal con los líderes para ir promoviendo esto en los equipos. Sí, tal cual. Y aparte de eso, trabajar también con los líderes y con los estilos de liderazgo que estos líderes y esta organización promueven. Porque es verdad que los estilos de liderazgo que están más relacionados con la seguridad psicológica son los estilos de liderazgo transformacional, por ejemplo, o de lo que se llama un liderazgo más inclusivo. Esto sí, estilos de liderazgo más rígidos, donde la jerarquía esté ahí muy fuerte, o donde haya, de hecho, casi que el líder es temido y eso es un comportamiento que el líder quiere expresar, pues ahí no, eso no va a generar seguridad psicológica. Así que sí, llamar a estos líderes de manera transversal, tal cual, y
y también pensar qué estilos de liderazgo estos líderes tienen y qué estilos de liderazgo la organización apoya e intenta fomentar, intenta promocionar. Eso también tiene mucho que ver con la manera como uno puede promover o no la seguridad psicológica. Claro. Bueno, ahí lo vamos a revisar con más detalle como parte de nuestra clase, justamente porque lo queremos ver como una forma de intervenir en las organizaciones, de cómo ir promoviendo esto a través de los líderes, así que ahí también nos queda tarea para nosotros. Y bueno, Milena, agradecerte realmente el tiempo que nos has dedicado de tan lejos. Es un concepto que yo lo encuentro muy bonito, muy interesante, porque también es un poco ver la otra cara, ¿ya? No solamente estar enfocado en los riesgos psicosociales o enfocado en lo malo, se podría decir, sino que también cómo ir promoviendo estas dinámicas que son súper importantes y en todo ámbito, incluso ustedes como equipos de trabajo, también ir promoviendo estos temas importantes para nuestro bienestar, para nuestra salud mental, que al final es un poco lo que apuntamos siempre. Así que muy agradecido, Milena. Espero que no sea la última vez y Yo que también espero. y agradecerte el tiempo. Sé que ahora tienes una reunión, así que yo aquí termino de cerrar con los chicos y también agradecer a la gente que se conectó online también. Sí, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, los que estáis online, presencial, ahí tan temprano, gracias. Y pues mil gracias, Felipe, también por la invitación. Un placer. Muchas gracias, Milena, que estés muy bien. Vosotros también. Chao, un abrazo. Hasta luego.